Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 1 de Overlord. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 4 de este volumen, capítulo 4 titulado Colisión. Y obviamente vamos a empezar con la parte 1. Esta parte 1 de hecho no tiene mucha acción, no tiene, digamos, muchos momentos así súper épicos, espectaculares, pero es una parte que me gusta bastante. Este tipo de partes en Overlord siempre me gustan mucho, que son de lore, que son de expansión de mundo. Quizás ya esto por ser volumen 1, los que ya lo hemos leído, los que ya hemos visto el anime varias veces, como que esta parte quizás no nos sorprenda en nada, o a lo mejor sí, a lo mejor sí. O a lo mejor nos recuerde cosas. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué nos menciona esta parte así eh, súper relevante. Más allá de... En realidad todo es relevante, pero algo que sea súper relevante. En fin, vamos a comenzar con esta parte uno. No sin antes mencionar que hago directos 4 o 5 veces a la semana por medio de Twitch. Si desean apoyarme, pueden hacerlo con una suscripción por este medio. O pueden hacerlo también por medio de Patreon o por medio de PayPal. Cualquiera de esos medios serían más que bienvenidos. Así que vamos allá. Parte uno, capítulo 4, volumen 1. La casa del jefe de la aldea se ubicaba cerca de la plaza. Al entrar, uno se encontraría con un piso de tierra, una zona de trabajo y una amplia extensión que conectaba con la cocina. En el centro había una mesa desgastada con unas cuantas sillas. Ainz se sentó en una de ellas y observó la habitación. La luz que entraba por el enrejado de la puerta ahuyentaba la oscuridad de las esquinas, así que no necesitaba utilizar visión oscura. Veía a la mujer que estaba de pie en la cocina y las herramientas para el campo colocadas dentro de la casa. Sin importar a dónde mirara, no encontraba máquina alguna. Ainz dedujo que la tecnología no estaba tan desarrollada y comprendió que era un pensamiento superficial. Se preguntaba qué tanto se desarrollaría la tecnología en un mundo con magia. Como si evitara la luz solar, movió ligeramente su brazo que había colocado sobre la sencilla mesa. La silla también crujió por el peso de Ainz, creando un sonido desagradable. Pobre era una buena descripción. Ainz intentó apoyar su cetro contra la mesa para que no le estorbara, pero este reflejaba la luz y hacía que el lugar pareciera encantado. Recordó los rostros de sorpresa de los aldeanos como si sus ojos fueran a salirse. Aquella admiración hacia el cetro creado con sus compañeros hizo que Ainz sintiera un inmenso orgullo, pero se contuvo y frunció el ceño. No le agradaba aquella tranquilidad forzada. Además, era un hecho que permitirse sentir emociones podría distraerlo e impedirle enfrentar retos. Al pensar así, se preparaba para calcular lo que seguiría. Lo primero era la negociación por salvarlos. Por supuesto, el objetivo de Ainz era obtener información y no una recompensa económica. Pero no podía ordenarles denme información, porque sospecharían de él. Quizá no habría problema en esa pequeña aldea, pero una vez que el incidente fuera conocido por más personas, aquellas más influyentes querrían tener contacto con Ainz. Y si descubrían lo mucho que desconocía sobre ese mundo, podrían intentar aprovecharse de él. ¿Exageraba al ser precavido? Ainz pensó que era como cruzar una calle. Un accidente fatal podría presentarse en cualquier momento. Y en ese mundo, dicho accidente fatal sería encontrarse con seres más fuertes. Ainz superaba a todos los que había encontrado en la aldea, pero no existía garantía de que fuera el más fuerte de ese mundo. Además, era un no muerto. La reacción de las dos jovencitas le daba una idea de la posición que ocupaba un Undead. Debería tener en mente que era aborrecido por los humanos y que podía ser atacado por ellos. No podía permitirse un descuido. Oh, lamento haberlo hecho esperar. El jefe de la aldea se sentó al lado de la mesa, al otro lado de la mesa. Su esposa permaneció detrás de él, de pie. Era un hombre con piel bronceada y profundas arrugas, con un cuerpo robusto creado por el trabajo pesado. Tenía la mitad del cabello encanecido. Su humilde ropa hecha de algodón estaba sucia, pero no olía mal. Debido al cansancio en su rostro, era difícil determinar su edad exacta.
Calculó que tendría un poco más de 40 años, pero era como si hubiera envejecido en segundos por lo que había ocurrido. Su esposa parecía tener la misma edad. Dedujo que había sido una mujer hermosa, pero su belleza se había ido perdiendo, posiblemente por culpa del trabajo en los campos. Su rostro estaba lleno de pecas, su cuerpo era demasiado delgado y su cabello despeinado le caía sobre los hombros. Aunque estaba bajo el rayo del sol, sus ojos lucían nublados. Adelante. Adelante. Los esposos colocaron un vaso sobre la mesa. No agregaron uno para Albedo porque se encontraba explorando la aldea. Ainz levantó la mano y rechazó el agua caliente. No podía quitarse la máscara en ningún momento y no recordaba lo que era tener sed. Sin embargo, sintió que debería haberlo rechazado antes, dado el esfuerzo que hicieron para ofrecérsela. Dicho esfuerzo se relacionaba con hervir el agua. Primero había que golpear pedernales para producir chispas. Estas se encendían trozos de madera finamente cortados y apilados para crear un fuego grande. Luego se le llevaba a una estufa y servía. Para cuando la tuvieron lista, había pasado mucho tiempo. Para Ainz, hervir agua manualmente resultaba una escena interesante. En su mundo anterior, lo hacía con una estufa de gas o en una tetera eléctrica. No se requería tanto tiempo. Era una buena oportunidad para obtener información sobre los niveles tecnológicos de ese mundo. Con eso en mente, Ainz se dirigió a ellos. Me disculpo, sobre todo por la molestia que se tomaron. Es muy amable, no necesita hacerlo. Ainz había inclinado levemente su cabeza, lo que puso nerviosos a los esposos. Parecía que no imaginaban que el individuo que momentos atrás controlaba a un Dead Knight se disculpara. Pero no era extraño para Ainz. Sería mejor tratarlos amistosamente para negociar. Claro que estaba la opción de usar un hechizo como Charm Person y obtener la información. Había usado magia de alto nivel en las jovencitas para modificar sus recuerdos. Sin embargo, debía considerarlo como la última opción porque la carga en puntos mágicos era grande. Ainz percibió una extraña sensación de cansancio y como si hubieran borrado algo dentro de su cuerpo. Reflexionó que se debía al gasto en puntos mágicos, o MP. El solo hecho de alterar algunos segundos en los recuerdos de las jovencitas, hasta el momento en que se puso la máscara, había requerido una cantidad considerable de MP. Bueno, dejemos el preámbulo de lado. ¿Comenzamos a negociar mi recompensa por rescatar la aldea? Sí, pero primero, muchas gracias. El jefe bajó la cabeza con tal vigor que pareció que ésta golpearía contra la mesa. Un poco después, su esposa hizo lo mismo. Si usted no hubiera llegado, todos en el pueblo habríamos sido asesinados. Estamos muy agradecidos. Momonga se sorprendió ante el intenso agradecimiento en sus palabras. Nunca le habían demostrado tal gratitud. No, las jovencitas lo habían hecho antes. Bueno, nunca había salvado una vida, así que pensó que su reacción podía considerarse normal. Era una reliquia de su vida como humano, cuando se llamaba Suzuki Satoru. Aunque se sentía avergonzado por la muestra de gratitud, no le desagradó. Por favor, levanten sus rostros. Como dije antes, no se preocupen, dado que no pensé en salvarlos sin recibir una recompensa a cambio. Estamos de acuerdo, por supuesto, pero permítanos mostrar nuestra gratitud. Gracias a usted, muchos aldeanos fueron salvados. Es suficiente con pagarme. ¿Podemos empezar la negociación? Como jefe debe estar muy ocupado. Como usted ordene, aunque no hay nada más importante que dedicar tiempo a quien nos salvó. El jefe, levantó con lentitud su cabeza y Ainz comenzó a pensar con rapidez. Quería obtener información a través de la conversación, no de la magia. Era fastidioso. No sabía qué tan efectivas serían sus habilidades adquiridas como oficinista. ¿Le servirían? Con suerte, al menos la mitad lo harían. Después de prepararse para la posibilidad del fracaso, Ainz dijo: Vamos al grano.
¿Cuánto podrían pagarme? Usted nos salvó, así que no tenemos nada que ocultarle. No sabemos cuántas monedas de cobre y plata reuniríamos si les pedimos a todos, pero creo que podríamos reunir alrededor de 3000 monedas de cobre. No sé de qué habla, pensó Ames. Se había equivocado al iniciar la plática. Debió tomar otro camino. Después de todo, en su mundo había sido un vendedor pésimo. Parecía una cantidad alta, pero al desconocer su valor monetario, no podía determinar si era un precio adecuado. Tenía que evitar aceptar un precio muy bajo o una cantidad exagerada para no demostrar su ignorancia. Debería sentirse aliviado al no escuchar 4 cabezas de ganado o algo así. Empezó a sentirse deprimido, pero se tranquilizó. Agradeció el hecho de tener un cuerpo no muerto y comprendió algo más. Lo primero, las monedas básicas del pueblo eran de cobre y plata. En segundo, había otros valores monetarios, pero no estaba seguro de cómo obtener esa información. Necesitaba aprender el valor de la moneda de cobre. Desconocerlo podría traerle problemas en el futuro. Llamaría la atención que no supiera el valor de la divisa. Se esforzó en pensar cómo evitar un error más grande. Si son muchas monedas, sería complicado transportarlas. ¿Tendrían dinero con mayor denominación? Mis disculpas. Sería ideal pagarle con monedas de oro, pero en esta aldea no lo utilizamos. Ames reprimió un suspiro de alivio. La respuesta del jefe fue en la dirección que esperaba. Momonga pensó cómo seguir manipulando la conversación y casi salió humo de su cabeza. Hagamos esto. Compraré lo que produzcan en esta aldea a un precio razonable. Solo necesitan pagarme el equivalente en la moneda que usen para negociar. Por debajo de la túnica, Ames abrió secretamente la caja de ítems y sacó 2 monedas de oro, de Yggdrasil. Una tenía tallado el rostro de una mujer, la otra el de un hombre. La primera procedía de la actualización llamada Valkyrie's Downfall. La otra era de la época previa a la misma. Su valor era idéntico, pero su grado de afecto era distinto. Ames había tenido la moneda vieja desde que empezó a jugar en Yggdrasil, hasta la formación de Aims of Gone. Las nuevas monedas habían sido liberadas con la actualización y coincidió con la época dorada del gremio. Su equipo estaba completo para entonces, así que esas monedas iban directamente a la caja de ítems. Desde que empezó como hechicero esqueleto y cazó monstruos con magia, varias monedas habían aparecido en el aire. También obtuvo una montaña de ellas cuando entró solo en calabozos. Fue atacado por monstruos y contraatacó desesperadamente. También obtuvo una montaña de ellas cuando entró solo en calabozos. Fue atacado por monstruos y contraatacó desesperadamente. Después de que los integrantes de Aims of Gone completaron una mazmorra, vendieron los cristales de datos que reunieron y, a cambio, obtuvieron esas monedas doradas que brillaban. Recordó con nostalgia. Momonga guardó la moneda vieja y tomó la nueva. En caso de querer comprar algo, ¿qué puedo obtener? Dejó la moneda sobre la mesa. Los ojos del jefe y su esposa se abrieron desmesuradamente. Esto es una moneda usada en un lugar muy, pero muy lejano. ¿Sirve por aquí? Creo que sí. Permítame un momento. Mientras se tranquilizaba, al escuchar que sí era útil, Ames vio al jefe levantarse de su asiento y traer un objeto extraño desde el fondo de la habitación. Lo había visto en los libros de historia. Era una balanza de cambio. La esposa comparó la moneda recibida con un objeto redondo. Parecía estar midiendo su tamaño. Satisfecha, colocó la moneda en un lado y una pesa en el otro. Ames creyó recordar que a eso se le llamaba balance de divisas. Dedujo lo que hacía la esposa. Lo primero era comparar el tamaño de su moneda con la del reino y luego revisar su contenido. El lado que tenía su moneda de oro era el más pesado. La esposa agregó otra pesa y volvió a medir. Parece pesar el equivalente de 2 monedas de oro. Disculpe, ¿puedo raspar un poco la superficie? ¡Tú! ¡No seas irrespetuosa! En verdad lo siento, mi esposa lo ha ofendido. Ya veo. Creyó que solo tenía un baño de oro. Sin embargo, Ames no sintió incomodidad ni ira. No hay problema.
Solo que, en caso de que su interior sea totalmente de oro, la comprará a ese precio. No, no, lo siento mucho. Mientras bajaba la cabeza, le devolvió la moneda. No se preocupe, es normal durante una negociación. ¿Qué le pareció esa moneda de oro? ¿Verdad que su grabado es una obra de arte? Sí, sí, es realmente hermosa. ¿De qué reino es? Es de un reino que ahora ya no existe. Ya veo. Son dos monedas de oro, pero considerando su valor artístico, creo que debería valer más. ¿Qué le parece? Ciertamente debe ser así, solo que no somos comerciantes y desconocemos su valor artístico. Tiene razón. Entonces, si compráramos con ella, equivaldría a dos monedas, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, tengo varias monedas así. ¿Qué pueden venderme a cambio? Claro que deseo una negociación justa. No tengo ningún inconveniente si es el mismo precio que me daría cualquier otro vendedor. Pueden pensarlo hasta quedar conformes. Adelante. ¡Ay, Solgo-sama! Ante la repentina voz del jefe sintió que su inexistente corazón saltaba. La expresión determinada del jefe parecía más intensa que antes. Está bien con Ainz. ¿Ainz-sama? Pareció un poco sorprendido, pero pronto asintió varias veces y siguió hablando. Comprendo a lo que usted se refiere. Ainz se visualizó con un signo de interrogación sobre la cabeza. Parecía haber algún malentendido, pero no tenía idea de a dónde quería llegar el jefe. No supo cómo responderle. Entiendo su sentimiento de no querer ser visto como avaro, y comprendo que desearía pedir una recompensa adecuada para su reputación. Se necesitaría una gran cantidad de dinero para contratar a alguien tan fuerte como usted. Por tanto, ¿qué más desea, además de 3000 monedas de cobre? Ainz no comprendía lo que el jefe decía, y pensó que portar la máscara había sido buena idea. Había mostrado la moneda de oro para estar al tanto de lo que le permitiría comprar y saber su valor estándar. ¿Por qué se había desviado la plática? El jefe no le dio oportunidad de interrumpir y continuó. Como le dije antes, esta aldea solo puede reunir 3000 monedas. Aunque debe sospechar de nosotros, no nos atreveríamos a ocultarle nada a nuestro salvador, Ainz-sama. La expresión del jefe estaba llena de sinceridad, sin asomo de mentira. Si llegara a engañarlo, el único culpable sería Ainz por no saber cómo leer a las personas. Es obvio que un hombre tan poderoso como usted no estará satisfecho con la cantidad que le ofrecimos. Tal vez, si reunimos todo el dinero del pueblo, podremos darle una cantidad satisfactoria. Sin embargo, hemos perdido mucha mano de obra y si pagamos más de lo indicado, no lograremos sobrevivir al invierno. Lo mismo ocurre con lo que producimos. Muchos campos tendrán que ser abandonados porque ya no hay personas que los trabajen. Si le damos nuestras provisiones, nuestras vidas serán muy difíciles. Aunque es vergonzoso pedirle un favor a quien nos salvó, quizá podríamos pagarle a plazos. ¿No es una buena oportunidad? Sintió como si hubiera estado en un bosque frondoso y denso y repentinamente se despejara su visión. Ainz fingió pensar y lo único que le quedó fue orar para que todo saliera bien. Después de algunos segundos respondió. Entiendo. No quiero la recompensa. ¿Por qué? El jefe y su esposa se sorprendieron. Ainz levantó un poco la mano, indicando que la conversación no había terminado. Debía pensar qué podría revelar y qué no, y era problemático. No sabía si podía conducirlo o revelar lo que quería, pero su única opción era intentarlo. Soy un Magic Caster. Investigaba magia en un lugar llamado Nazarick y salí de ahí recientemente. Ahora veo. Por esa razón se viste así. Sí, es por ello. Ainz murmuró mientras tocaba distraídamente la máscara celosa. Si los hechiceros caminaban vestidos de esa forma, ¿qué pensarían los demás? Pensó en las calles de Balí
y en cómo no esperaría ver algo así en su propio mundo. Ainz notó que acababa de comprender algo, la forma en que los términos de Yggdrasil eran entendidos y usados ahí. Magic Caster tenía un significado amplio. En Yggdrasil abarcaba trabajos como sacerdote, clérigo, druida, arquero, hechicero, mago, bardo, mico, medium, ermitaño y demás. ¿Era una casualidad que significara lo mismo en ese mundo? He dicho que no quiero recompensa, dijo observando la reacción de la pareja. Pero un hechicero recurre a muchas herramientas para lograr sus objetivos, incluyendo miedo y conocimiento. Sin embargo, como dije antes, nos concentramos tanto en experimentos mágicos que no tenemos datos acerca de nuestros alrededores. Por ese motivo, les pido información y que no les comenten a otros lo que me digan. Lo aceptaré en sustitución de una recompensa. Nada sería más amable que decir no quiero nada. De hecho, podía costar más que algo gratuito. Cuando se ha salvado una vida y se habla de recompensas, alguien astuto sospecharía si no se pidiera dinero a cambio. Por eso era mejor hacerles sentir que habían pagado algo, aunque fuera intangible. Es decir, la mejor solución para la situación presente era calmar sus sospechas al hacer que le dieran información. Eso los tranquilizaría. De inmediato, el jefe y su esposa sintieron con una expresión firme. «Entendemos. Nunca le diremos a nadie». «Bien, no he perdido mis habilidades como negociante», pensó Ainz, cerrando su puño por debajo de la mesa. «Me alegro por ello. No pienso atar sus palabras con magia alguna. Confío en su humanidad». Ainz extendió la mano protegida con un guantelete. El jefe mostró un rostro de sorpresa y luego la tomó, apretándola y mostrando su consentimiento. Ainz se tranquilizó. Estrechar manos era una práctica conocida ahí. Habría sido muy triste que el jefe se le quedara viendo sin entender lo que estaba haciendo. Por supuesto, no era que confiara ciegas en ellos. Después de todo, las bocas cerradas por promesas podían ser abiertas por promesas mayores. Callarlos apelando a su humanidad no significaba que no pudieran hablar. Ningún método era mejor que el otro, así que lo único que podía hacer era arriesgarse y confiar en que la personalidad del jefe le impediría revelar su secreto. Y en caso de que lo divulgara, no era gran cosa. Su traición le daría ventaja cuando volviera a tratar con la aldea. Solo que, de algún modo, su expresión de gratitud y sinceridad le hizo sentir que no lo traicionaría. Creía que le sería leal. «Entonces, ¿puede enseñarme varias cosas de este mundo?» «¿Qué demonios es eso?» ¿Sucede algo?» No, está bien. Lamento haber levantado la voz». Ainz volvió a la normalidad y se concentró en su actuación. Estaría empapado en sudor si conservara su cuerpo humano. El jefe no preguntó más. Quizá pensaba que los hechiceros eran excéntricos, y eso beneficiaba a Ainz de algún modo. «¿Le preparo algo para beber?» No, gracias. No tengo sed. No se moleste». Su esposa había salido a ayudar con el trabajo. Los únicos en la casa eran Ainz y el jefe. Lo primero sobre lo que preguntó Ainz fueron los reinos vecinos. La respuesta fue el nombre de reinos que nunca había escuchado. Aunque estaba preparado para ello, fue inevitable que se sorprendiera. Al principio, había pensado que ese mundo estaría basado en los mismos principios de Yggdrasil, ya que podía usar la misma magia y había muchas conexiones entre ambos. Pero los nombres que escuchó eran desconocidos. Los reinos vecinos eran Restice, el Imperio Baharut y la Teocracia Slain. Nunca había aparecido en el contexto de Yggdrasil, que se inspiraba en la mitología del norte de Europa. Sintió como si todo diera vueltas a su alrededor y se apoyó en la mesa para no caer. Había llegado a un mundo desconocido. Aunque lo esperaba, se sorprendió y el impacto fue mayor de lo que esperaba. Era la primera vez que experimentaba tal sorpresa desde que se había convertido en no muerto. Intentó serenarse y recordar los imperios y la geografía que le habían enseñado. Primero, había una cordillera entre el reino Restice y el Imperio Baharut. Al sur de la cordillera se extendía un gran bosque y sus alrededores, el territorio de Restice,
donde estaba esa aldea y la fortaleza. No había buena relación entre los vecinos. Cada año había enfrentamientos en las llanuras cercanas a la fortaleza. La teocracia Slain se encontraba en el territorio que estaba al sur. Para explicar con más facilidad la relación entre los territorios, el jefe describió un círculo con una T invertida en su interior. La izquierda era Restice, la derecha Baharut, y abajo estaba Slain. Parecía haber más reinos, pero el jefe solo sabía de esos, y desconocía la ubicación de su propia aldea. En otras palabras, fue un error. Los caballeros habían portado armaduras con el emblema del Imperio Baharut, pero esa área estaba cerca de la teocracia Slain, así que podrían haber sido soldados encubiertos. Había sido un error liberarlos. Debió quedarse con uno para obtener información, pero ya era muy tarde. Si el ataque era responsabilidad de la teocracia Slain, debería ser algo que favoreciera al imperio. Había hecho un favor al reino al salvar al pueblo, por lo que de momento estaba bien con ellos. Ainz se preguntó si en verdad era el único que había llegado a ese mundo. Era imposible. Había grandes probabilidades de que otros jugadores también estuvieran ahí, incluyendo a Jero-Jero-San. Debía pensar qué haría en caso de encontrarse con ellos. Si los otros estaban ahí, quizás se reunirían debido a la mentalidad japonesa. Cuando llegara el momento, le gustaría que participaran y se diera lo que fuera, siempre que no se relacionara con Ain Sol-Gon. El problema era ser considerado un enemigo. Era una posibilidad muy pequeña, pero no podía descartarla. Los integrantes de Ain Sol-Gon siempre habían actuado como villanos, y era un gremio odiado. Otros jugadores podrían querer vengarse y sucumbir ante la injusticia e indignación. Por eso, debía abstenerse lo más posible de involucrarse en actos que lo enemistaran con los alrededores. Por ejemplo, masacrar a la población local, en particular a civiles inocentes, incomodaría a los jugadores que conservaban su humanidad. Claro que sería distinto si existiera una razón que convenciera al otro, como salvar a un pueblo que estaba bajo ataque. Sin duda sería mejor tener una causa justa para sus acciones posteriores. En otras palabras, podría justificarse con un «yo no quería hacerlo, pero fue inevitable». Y si la gente que conociera sentía rencor hacia Ain Sol-Gon, no podría escapar de una guerra y necesitaba tomar precauciones. Con la fuerza armada actual de la Gran Tumba de Nazarick, podrían aniquilar de golpe a 30 jugadores de nivel 100. Con la fuerza armada actual de la Gran Tumba de Nazarick, podrían aniquilar de golpe a 30 jugadores de nivel 100. Usar un War Item les permitiría tener un fuerte inexpugnable. Podrían contraatacar como antes, pero no era difícil imaginar cuán tonto sería trincherarse sin contar con refuerzos. Y el as bajo la manga de Ainz, el War Item, bajaba de nivel cada vez que liberaba su poder. Si recibieran oleadas de ataques, en algún momento sería arrinconado y no podría utilizarlo. Ainz sabía que imaginar un escenario semejante era, por fuerza, limitado y con una perspectiva estrecha. Pero Ainz ya no era un niño, y siempre pensaba en lo peor antes de actuar. Solo era calcular cómo solucionar un problema antes de que se presentara. Si le bastara con sobrevivir, podría vivir en las montañas como una bestia, pero el gran poder y el orgulloso nombre que había adquirido se lo impedían. Si quería coexistir con el mundo, necesitaría enfrentar los problemas cuando se presentaran. Por tanto, el combate y la expansión de su ejército sería un tema importante. Primero tendría que reunir información sobre ese mundo, así como noticias de los demás jugadores. Después de todo, no me he equivocado. ¿Le sucede algo? No, no es nada. Fue un poco diferente a lo que esperaba y perdí un poco mi compostura. ¿Me informaría sobre otras cosas? Sí, entendido. Su plática se orientó al tema de los monstruos. Parecía ser que, igual que en Yggdrasil, los monstruos existían. En el fondo del bosque también había bestias, en especial una llamada Rey Sabio del Bosque. Razas humanas como enanos y elfos, razas demi-humanas representadas por goblins, orcos y ogros. De hecho, algunos demi-humanos habían creado su propia nación. Los aventureros eran aquellos que los exterminaban, dependiendo de la recompensa. También había multitud de hechiceros.
En las grandes ciudades había gremios creados exclusivamente por aventureros. Recibió información sobre la ciudadela cercana, Erantel. El jefe desconocía detalles como la población, pero sí sabía que era la más grande de los alrededores, y por tanto, el mejor lugar para recolectar información. A pesar de que la conversación con el jefe había sido beneficiosa, muchas partes eran vagas y sería mejor enviar a alguien para averiguar lo que quería. Por último, el idioma. Le sorprendía que entendieran japonés en este mundo. Había observado los labios del jefe, pero él no había hablado en japonés. El movimiento de la boca y el sonido que escuchaba parecían diferenciarse e hizo varios experimentos. Concluyó que alguien había alimentado a la gente de ese mundo con un tubérculo de traducción, pero desconocía quién había sido. Al comerlo, en lugar del idioma local, las palabras eran traducidas automáticamente antes de llegar al oyente. Y si podía entender lo que el otro decía, no debería tener problemas para comunicarse con otras formas de vida, como perros o gatos. La pregunta era quién lo había hecho. Al jefe le parecía algo natural. Quizá fuera un principio básico de ese mundo. Si lo pensaba con calma, era un mundo de magia y no sería fuera de lo común que estuviera regido por leyes distintas. El sentido común que Ainz había adquirido durante toda su vida no correspondía a ese mundo y podía resultar fatal. El sentido común era indispensable para no cometer errores. Ahí la ignorancia podía ser sinónimo de desastre. De momento no tenía información sobre sus alrededores y tenía que solucionarlo rápido, pero no sabía por dónde comenzar. ¿Y si secuestraba a alguien y lo obligaba a hablar? No era una opción plausible, así que solo quedaba otra alternativa. Creo que necesitaré vivir en la ciudad por un tiempo. Tendría que observar e imitar muchas cosas para aprender sobre ese mundo. También necesitaba confirmar cómo era su magia. Mientras pensaba en ello, escuchó pisadas en la tierra al otro lado de la puerta. Los intervalos eran amplios, pero lentos. Eran los pasos de un hombre mayor. Llamaron al mismo tiempo en que dirigía su mirada hacia allá. El jefe, en silencio, le consultó qué hacer. Hablaban para recompensar a quien había salvado a los aldeanos, así que no podía ser indiscreto. Adelante, adelante. Quería tomar un descanso. No hay problema en que salga. Mis disculpas. El jefe bajó un poco la cabeza, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, estaba un hombre de pie, con la luz a su espalda. Su mirada se enfocó en el jefe y después en Ainz. Jefe, lamento interrumpir su conversación con el invitado. Hemos terminado los preparativos del funeral. Oh. El jefe miró a Ainz esperando su permiso. No tengo ningún inconveniente. No se preocupe por mí. Muchas gracias. Entonces, avisa a todos que iré enseguida. Fin de la parte 1. Joder. No recordaba yo que se mencionaba esto en esta parte. Por ejemplo, siempre releer estas cositas te hace traer datos que te alimentan el lore, ¿no? Que te olvidas, pero que siempre han estado ahí alimentando al lore. Dice, con la fuerza armada actual de la Gran Tumba de Nazarick, podrían aniquilar de golpe a 30 jugadores de nivel 100. Usar un War Item les permitiría tener un fuerte inexpugnable. Además, más abajito dice, y el as bajo la manga de Ainz. El War Item bajaba de nivel cada vez que liberaba su poder. El War Item que tiene Ainz baja de nivel cada vez que usa su poder. Curioso. Si recibieran oleadas de ataques, en algún momento sería arrinconado y no podría utilizarlo. Eso nos confirma dos cosas. De que el War Item que tiene Ainz no es uno de los 20, porque los ítems mundiales, los 20, que son los más poderosos, se utilizan una vez y no desaparecen, no se destruyen, sino que se vuelven a repartir en el mundo. Pero este dice,
y el as bajo la manga de Ainz, el War Item, bajaba de nivel cada vez que liberaba su poder. O sea que lo puede utilizar varias veces y va bajando el poder de su propio War Item. Interesante. E interesante que apenas llegar al nuevo mundo, porque esto es, o sea, esto es que ha pasado creo que una semana después de que llegó Ainz al nuevo mundo. Apenas en ese momento la capacidad militar de Nazarick, joder, es que pueden aniquilar de golpe, no que pueden pelear, no que pueden soportar una lucha contra 30, no, que pueden aniquilar de golpe a 30 jugadores de nivel 100, de golpe. What the fuck? O sea, ¿qué tan fuerte está la gran tumba de Nazarick ahora? A ver, en lo que respecta luchar contra jugadores, debe estar muy parecido. Porque el poder militar que ha estado cosechando Nazarick a lo largo de la novela, joder, es muy significativo, pero no sé si contra jugadores de nivel 100 lo sean. Entonces no creo que cambie mucho este detalle. Pero ojito, ojito. Ojito con este interesante dato. Pero en fin, gente, voy a ir cerrando por aquí la lectura de este volumen. Espero que hayan disfrutado esta lectura. Espero que la hayan pasado muy bien. Espero que hayan relajado y que no se estén... Que esta lectura los haya tranquilizado. No como la alarma de ese carro, que no sé si se escucha, que me está poniendo de los nervios. Pero bueno, ya la apagaron. En fin. Gente, creo que se refiere al nivel de Ainz porque consume XP. Ah, puede ser al nivel de Ainz, pero... Sí, puede ser al nivel de Ainz, pero el hecho es de que puedo utilizarlo varias veces, entonces no es uno de los 20. En fin, gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura, espero que hayan pasado un buen rato. Y aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Está desactualizada, maldita sea. Está desactualizada, pero la actualizada está aquí. Es que yo no sé por qué se me... Ya, ahorita sí. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de suscripción acá en Twitch, por medio de donación de bits acá en Twitch, por medio de regalar suscripciones acá en Twitch y también gracias por medio de PayPal, a los que me han apoyado por medio de PayPal y por medio de Patreon. En especial les agradezco a Christopher Aguilera, Nomine One Shot, Traizen S y Venom 123, que son mis Patreons activos en este momento. Gracias a Ana de Cero, a Warkilic y a Enrique Flores, que son los que más han regalado suscripciones. Gracias también a Ana de Cero por su top donación histórica de $100. Tremenda. Y muchísimas gracias a Hayakos por esos 12 meses aquí dándome su suscripción. Tremendo, muchas gracias. Gracias también a Magder, a Novatillo, a Mictlan, a Steve, a Critian, a Dan Poe, a Bramador y a Zampatrampa, que llevan 5 meses o más apoyándome. Obviamente muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que me han dado su suscripción. Si ustedes desean apoyarme, pueden hacerlo por medio de Amazon Prime. Les sale gratis y a mí me ayuda bastante. Con una suscripción acá, pues, con el Twitch Prime. Fíjense, espero que hayan disfrutado esta lectura y nos veremos. He dicho, espero que hayan disfrutado la lectura, lo he dicho como 4 veces. Espero que la lectura haya sido disfrutable. Nos veremos en otra ocasión. Bye.